Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Desde hace una semana, la Asamblea Nacional tiene ya a su primer vicepresidente, es el legislador Otto Vera, que está con nosotros, asambleísta, vicepresidente, gracias por acompañarnos, buenos días. Quiero empezar con el tema de su elección. ¿De dónde sacó los votos si el 8 de octubre, cuando fue el primer intento de elegir vicepresidente, no tuvo los votos y de pronto la semana pasada asomó con todos los que necesitaba? Buen día. Gracias, don Milton. Muchas gracias a Radio Sucesos por la oportunidad. Efectivamente, como usted lo manifiesta, la primera elección no se dieron las condiciones para poder recibir los respaldos de las diferentes bancadas y cambió, pues, a menos de un mes de haber pasado la primera elección, a recibir no solamente los votos que necesitábamos, sino muchos más, porque de haber necesitado 70 terminamos con 89, es decir, 19 votos más de lo mínimo necesario para poder ser elegidos. ¿Qué cambió? No cambió mucho el panorama. Primero, de nuestra parte, se mantuvo la contundencia y la determinación. ¿A qué me refiero? Nosotros siempre dijimos que buscábamos el espacio de la vicepresidencia de la Asamblea para aportar, para ayudar, para hacer que el trabajo legislativo a través de ese espacio sea más eficiente. Y segundo, importantísimo, creo yo más importante que lo primero, el darle gobernabilidad y estabilidad a la Asamblea Nacional, a esta primera función del Estado. ¿Cómo cambiaron las cosas o cómo obtuvimos los votos? Muchos nos preguntan. ¿Qué se puso sobre la mesa de conversaciones? ¿Qué se pactó? ¿Qué se negoció? Ninguna de esas cosas. Lo único que siempre dijimos nosotros es que íbamos a dar gobernabilidad, porque la Asamblea no puede tener una segunda autoridad que le esté poniendo el pie o que esté obstaculizando el trabajo legislativo. Y yo creo que las condiciones se dieron cuando nosotros nos volvimos a reunir dentro de nuestro bloque y dijimos que no íbamos a cambiar de postura. ¿Cuál era nuestra postura original? Designar dentro de nuestro bloque a Otto Vera como el candidato a ser propuesto dentro del seno de la Asamblea Nacional. Por algunas razones. La primera es que, siendo nosotros la tercera minoría y habiendo dejado el espacio de la presidencia, considerábamos, e incluso hasta la ley nos faculta, porque así ocurre al inicio de cada periodo electoral, de que las ponencias las vayan haciendo las minorías más fuertes dentro del Parlamento. Por tanto, podríamos nosotros en ese contexto tener la primera opción a postular. No quiere decir necesariamente a tener el respaldo de la legislatura, pero sí la primera opción a postular. Y al ser la primera opción a postular, nosotros dijimos, ya decidimos, la decisión fue legítima y autónoma de parte de nuestro bloque, así que designamos a Otto Vera como nuestro representante, y si el Pleno de la Asamblea no le da el respaldo, bueno, pues tampoco nosotros íbamos a perder nuestras facultades legislativas como asambleístas, nuestras atribuciones que tenemos, las facultades también de fiscalización no las íbamos a perder. Por tanto, lo peor que podíamos haber hecho, y creo que así lo resolvió nuestro bloque, es querer buscar una alternativa diferente a la de Otto Vera, porque eso mañana más tarde lo que iba a traer a problemas internos. Que de hecho, tengo que ser honesto, sí hubieron algunos distractores dentro de nuestro bloque que al no recibir el respaldo para Otto Vera, de pronto puede haber alguien que haya tenido la intención de querer terciar. Pero siempre fuimos nosotros democráticos o demócratas en ese sentido, y lo que dijimos es, y esa sí fue una condición cerrada en nuestra parte, si a Otto Vera no se le da el respaldo, nosotros no volvemos a postular otro nombre y de pronto el vicepresidente saldrá de alguna de las otras bancadas. Bueno, eso desde luego también causó un poquito de desconcierto e incertidumbre dentro del contexto de la Asamblea, en vista de que pasaban los días, no se elegía el primer vicepresidente y si era necesario elegirlo porque ese voto era importantísimo dentro del Consejo, dentro del Consejo de Administración Legislativa. Bueno, muchos apuntan, y dígame usted si es cierto, asambleísta, a que el apoyo a su candidatura, a su elección, se dio a cambio del apoyo a la terna presentada por Pierina Correa para los vocales del Consejo de la Corte Constitucional. Mire,
Coincidencia, imposible. por lo menos coincidencia. Bueno, coincidencia, muchos me han dicho, pero Otto, ¿qué pasó? Ustedes votaron por la terna. Bueno, pues la asamblea está hecha para llegar a acuerdos. La asamblea está hecha para dialogar. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos cuando supimos de la terna que iba a presentar la doctora Pierina Correa? Dicho sea de paso, a quien yo conozco, porque de hecho cuando yo he sido antes autoridad en mi provincia y ella era la encargada del tema deportivo, en los temas del Guayas hemos tenido algunas reuniones, algunos acercamientos, o sea, no tenemos ninguna posición encontrada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros no estábamos interesados en mocionar ningún nombre. Eso lo discutimos dentro de nuestro bloque. A ver, esperemos cuáles son las aristas o los perfiles que presentan otras bancadas. Y lo primero que vimos fue la presentación de la propuesta de la doctora Correa. ¿Qué hicimos? Analizamos las carpetas, analizamos los perfiles, analizamos la experiencia, analizamos el currículum de cada uno de ellos y determinamos que cualquiera de los tres tranquilamente podía ser elegible y nosotros desistimos de presentar alguna propuesta, alguna terna o por lo menos mocionar a alguna persona. Ya, Así pero que no hubo nada, tema de nada que ver con llegar a un acuerdo con de que que votas por la dábamos los izquierda y votos yo para por ti. uno y no recibir los votos para otra cosa. De No, ninguna manera. no hubo esa condición. Votas por la Jamás conversamos, jamás siquiera nos sentamos a conversar. Por lo único que sí nos sentamos a conversar en algún momento dado fue para decir, si nos dan los votos, nosotros lo que vamos a hacer es respetar el orden constituido y lo que sí van a tener siempre una vicepresidencia predispuesta, una vicepresidencia lista para coordinar, una vicepresidencia proactiva, una vicepresidencia que dé paso a los buenos proyectos y a las buenas mociones. Asambleísta y ahora vicepresidente de la Asamblea Nacional, usted mencionaba que como autoridad de la Asamblea usted propone la gobernabilidad. ¿Cómo tener esa gobernabilidad tomando en cuenta también la época electoral que vivimos? Bueno, en primera instancia la gobernabilidad interna, ¿no? Es decir, si la Asamblea, hasta el momento en el que estamos, en este periodo, en esta primera fase, cuando estuvo Henry Kronfle de presidente, logramos aprobar cerca de 30 proyectos de ley. Bueno, lo mínimo que esperamos en esta segunda fase, en este mismo periodo, ahora con la presidenta Viviana Veloz, es de tener un ritmo similar. Y si no se pueden conseguir aprobar los 30 proyectos de ley, pero sí por lo menos los proyectos de ley que sean más importantes de acuerdo a la urgencia que vive el país. Eso nos conlleva a que no solamente se limite la gobernabilidad a la interna, es decir, llegar a acuerdos con las bancadas para aprobar los proyectos que sean más prioritarios, sino extender esta gobernabilidad al Ejecutivo. Está claro que en los últimos proyectos de ley, no menos de 6 proyectos han sido vetados totalmente por el presidente de la República, lo cual ha marcado ya una tónica de distanciamiento y de discrepancias notorias entre la función legislativa y el ejecutivo. ¿Qué nosotros queremos? Nosotros queremos que de aquí en adelante los proyectos de ley que se han estado tratando y se han estado aprobando dentro de la legislatura no sean vetados por el presidente de la República. Pero para poder lograrlo, sin duda alguna vamos a tener que buscar alguna línea conductora que nos permita tener contacto con los técnicos del gobierno, con los ministerios del gobierno, para que a través de esta línea conductora nosotros podamos anticiparnos a las posibles intenciones de veto que pueda tener el presidente de la República y lograr con aquello que estos proyectos sean aprobados y si reciben algún tipo de veto, sea un veto parcial que pueda dar la oportunidad al diálogo y a los acuerdos entre estas dos importantes funciones del Estado. Nosotros por lo menos vamos a buscar dar el primer paso. Es decir, si hemos visto que los últimos proyectos han sido votados totalmente, no, vamos a intentar a través de nuestros técnicos, y se lo hemos propuesto a la bancada oficialista. De hecho, hace unos días atrás, luego de la elección del vicepresidente, nos reunimos con todas las bancadas legislativas, incluyendo la oficialista. ¿Para qué? Para nosotros poder enviar las intenciones legislativas que tenemos desde cada bloque y llevarlas al conocimiento del presidente de la República para que él nos pueda hacer las observaciones. De tal manera que evitemos estos vetos absurdos, descabellados que se han dado en los últimos meses, boicoteando el trabajo legislativo, que lo único que logra es simplemente pues ocasionarle gastos enormes al país. Porque detrás de un proyecto de ley, como el último, solo para tomar un ejemplo, Milton, el último proyecto de ley que fue vetado totalmente, el proyecto de cultura, estuvo casi 4 años, pues.
en la legislatura siendo tratado, sabiendo que se han pagado onerosas cantidades de dinero a personas conocedoras del tema, a expertos en el tema, asesores, pagado sueldo a legisladores, la logística que se utiliza dentro de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para luego de hacer un gasto enorme e invertir una enorme cantidad de dinero, pasar y llegar a la instancia del Ejecutivo en que ese proyecto se vete. Entonces, vamos a intentar que esto no vuelva a ocurrir, y si nosotros tenemos que dar el primer paso para conversar con el Ejecutivo, lo vamos a hacer. Bueno, son las 8:57, estaba hablando con Otto Vera, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Aquí hay un reto importante porque se anuncia una nueva ley urgente económica, un poco para aliviar la crisis por la crisis eléctrica. Dijo Viviana Veloz, la presidenta, que se van a hacer aportes de parte y parte. Ya están trabajando juntos, esta es la opción, sacar una ley en conjunto entre Ejecutivo y Asamblea. Lo hicimos ya la semana pasada, Milton, nos hemos adelantado, como repito, y dije hace un instante, la predisposición de la presidenta y de quien nos habla en particular, hablo en mi nombre, y también de mi bancada, de mi bloque, es de buscar ese hilo conductor que nos permita no boicotear los trabajos de ambas funciones del Estado. De hecho, hay una intención importante, buena, de una ley económica urgente de alivios financieros. Nosotros vamos a trabajar en lo que corresponde a nuestra parte. Si bien es cierto, la iniciativa del presidente de la República debe estar enmarcada en aumento o disminución de tasas de interés, de remisión de intereses o de tributos, entiendo sobre eso se va a basar el alivio financiero, pues la Asamblea también tiene que hacer sus propuestas. Y si bien esa facultad de hacer cambios en temas tributarios no nos corresponde, pero sí, por ejemplo, podemos sugerir lo que ya se ha venido hablando también, y ha sido una buena iniciativa de parte de la empresa privada o de la banca privada ecuatoriana, de establecer una especie de mejores condiciones o plazos para, en este caso, los deudores de la banca. Y en ese sentido nosotros queremos plantear una especie de moratoria para efectos de que las deudas que se tengan, o por lo menos que se tengan en todo lo que va a durar la crisis energética, esta deuda pueda ser prorrateada de forma equitativa en los próximos años, y no causando más desestabilización en el sistema económico ecuatoriano. Así como también plantear una especie de moratoria en la seguridad social, porque hay muchas empresas que en estos momentos están en alto riesgo de quebrar y no pueden ni siquiera pagar la nómina, peor aún van a poder pagar la seguridad social. Entonces creemos conveniente de que esta moratoria tenga alcances incluso hasta la seguridad social. Bien, gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Tenga buen día.